1. Perú. Comunidad de Cunurana Alto. Distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar. Viernes 16 de marzo de 2019. En las alturas de los Andes peruanos, donde los caminos serpentean entre cerros y quebradas, la tranquilidad de una comunidad rural fue interrumpida por un misterio que terminaría revelando una verdad atroz. Dina Quispe Choquemamani, una joven de 27 años, desapareció sin dejar rastro. 2 días después, lo que hallaron estremeció incluso a los más experimentados agentes de búsqueda. La tarde del viernes 16 de marzo, Dina salió de su casa para cumplir con sus tareas habituales: cuidar el ganado. Como madre y mujer de campo, estaba acostumbrada al esfuerzo y a las largas caminatas por las zonas altas. Sin embargo, esa tarde no volvió a casa. El psicópata muchas veces no busca el móvil, ¿no? Solamente ve, elige, es un cazador, es un depredador, ¿no? Elige a su víctima y actúa, ¿no? Cuando el sol empezó a ocultarse y el frío comenzó a calar, sus familiares notaron su ausencia. Intentaron justificarlo al principio. Tal vez se había demorado, quizás se refugió en casa de un vecino por el clima. Pero conforme pasaban las horas, la preocupación se transformó en alarma. A la mañana siguiente, los familiares iniciaron la búsqueda con ayuda de vecinos. Peinaron la zona próxima a su vivienda, preguntaron en los alrededores y se acercaron a la policía para denunciar su desaparición. Agentes de la comisaría local se sumaron a las labores y llegaron incluso a ingresar a las aguas del río Escalera-Mayo, temiendo que pudiera haber caído y se hubiera ahogado. La búsqueda continuó durante todo el sábado. El clima y la geografía no ayudaban. Cada minuto parecía jugar en contra. La comunidad se mantuvo movilizada, con vecinos acudiendo puerta por puerta, extendiendo la voz entre familiares de otras zonas y organizando rondas comunales. En esta zona rural, donde el acceso a tecnologías es limitado, los esfuerzos se basaron principalmente en la comunicación directa entre pobladores, ante la ausencia de redes sociales u otros medios digitales. La esperanza comenzó a desvanecerse cuando, la mañana del domingo 18 de marzo, un grupo de comuneros halló restos humanos en una zona escarpada de difícil acceso en las faldas del Cerro Cóndor Sayana Panchoca, jurisdicción del centro poblado de Cunurana Alto. Lo que encontraron no fue un cuerpo completo. Fueron partes, seccionadas, dispersas entre matorrales y piedras. Primero, las extremidades inferiores. Luego, a unos 15 metros, otras partes del cuerpo. Las autoridades acordonaron la zona y los peritos de criminalística llegaron poco después. No hubo duda. Por las prendas encontradas cerca del lugar y por los rasgos reconocibles, se trataba de Dina Quispe Choquemamani. El cuerpo estaba mutilado, descuartizado con extrema violencia. Faltaban partes. La escena era dantesca, no solo por la violencia, sino por lo que sugería. Esto no había sido obra de un animal, ni de un accidente. Había intencionalidad. Había rabia. Había un crimen. El hallazgo fue devastador para la familia y conmocionó a toda la región. Las autoridades trasladaron los restos a la morgue central para su identificación plena y autopsia. El Ministerio Público inició una investigación por homicidio calificado. Mientras las investigaciones apenas comenzaban, la comunidad se sumía en el dolor y el desconcierto. ¿Quién pudo hacer algo así? ¿Por qué? ¿Qué motivó semejante crueldad? En las siguientes horas se analizarían testimonios, se interrogaría a allegados y se revisarían los últimos movimientos de Dina. Todo apuntaba a que el peligro no había venido de fuera, sino de mucho más cerca de lo que cualquiera habría imaginado. A veces, el horror no proviene de lo desconocido, sino de quienes caminan a nuestro lado. La comunidad de Cunurana Alto aún intentaba comprender el cruel hallazgo de Dina Quispe Choquemamani cuando entre la multitud los investigadores notaron algo que les cambiaría el rumbo del caso. Apenas despuntaba el sol del domingo 17 de noviembre, cuando las faldas del Cerro Cóndor Sayana Panchoca se convirtieron en escenario de una escena imposible de olvidar. Los restos de Dina, esparcidos en el terreno árido, aún estaban frescos en la memoria de los comuneros que colaboraron con la búsqueda. Pero entre las decenas de vecinos que observaban el operativo, hubo uno que llamó la atención. El sujeto fue identificado como Wilfredo Rodríguez Quispe, de 24 años.
Según el registro comunal, vivía a pocos metros de la casa de Dina y su pareja. No tenía antecedentes criminales, pero su actitud silenciosa y su cercanía al lugar de los hechos encendieron las alarmas de los agentes de homicidios. Durante el interrogatorio inicial, Wilfredo dijo que había salido a ver qué pasaba, que escuchó rumores sobre un cadáver y que, por curiosidad, subió al cerro. Sin embargo, su versión no coincidía con los horarios. Había llegado incluso antes que algunos efectivos. Además, varios testigos aseguraron haberlo visto merodeando la zona la noche anterior. El comportamiento de Wilfredo no solo era extraño, era perturbador. Y mientras más se escarbaba en su pasado, más razones aparecían para no descartarlo. Nacido y criado en la misma comunidad, Wilfredo había tenido una vida marcada por el abandono. Su madre lo dejó cuando apenas tenía 5 años y creció bajo el cuidado intermitente de tíos y vecinos. Nunca terminó la secundaria, no tenía empleo estable y solía pasar el tiempo valando por los campos con poco contacto social. A pesar de vivir tan cerca de Dina, nadie recordaba haberlo visto conversar con ella. La policía lo retuvo por unas horas mientras ordenaban un registro a su vivienda. En una de las habitaciones encontraron ropa con manchas sospechosas. También hallaron un cuchillo de caza con restos orgánicos. Pero lo más inquietante estaba bajo su cama. Una manta de alpaca idéntica a la que envolvía parte del cuerpo de Dina. Sin embargo, aún no era suficiente. Wilfredo insistía en su inocencia. Aseguraba que no conocía a Dina, que nunca tuvo contacto con ella y que no sabía cómo esa manta llegó a su casa. Pero eso no fue todo. Mientras era interrogado, uno de los oficiales notó algo más. Las manos de Wilfredo presentaban lesiones recientes. Fisuras en la piel, pequeños cortes curvos y una irritación visible entre los nudillos. Tenía como rasguños muy lisos en las manos, que no eran comunes. Y él quiso justificarlos como arañazos. Pero ciertamente estos eran fisuras ocasionadas con cuchillo. Wilfredo intentó justificar las heridas diciendo que se las había hecho trabajando con leña, pero no mostró rastro alguno de madera recién cortada, ni herramienta compatible. Y según los peritos, las heridas tenían otro patrón. Era evidente, algo no cuadraba, y el cúmulo de indicios comenzaba a convertirse en un cerco difícil de romper. En paralelo, los investigadores revisaron testimonios de los últimos días. Familiares de Dina mencionaron que la joven había dicho sentir que alguien la observaba durante sus caminatas al corral al caer la tarde. No le dio mayor importancia hasta que dejó de regresar. ¿Era este un crimen planeado? ¿Podía haber existido una fijación secreta, una obsesión silenciosa que se transformó en violencia? Todo apuntaba a que el crimen no había sido impulsivo. Los cortes del cuerpo de Dina eran precisos, realizados con conocimiento anatómico. No había huellas de lucha intensa. Fue atacada por sorpresa, posiblemente desde atrás. Luego de la muerte, su cuerpo fue desmembrado y transportado en sacos por zonas empinadas. Y una pregunta seguía retumbando entre los investigadores. ¿Por qué dispersó los restos? Si se trataba solo de ocultar el crimen, no tenía sentido dejar partes del cuerpo a simple vista. ¿Fue un intento fallido de borrar rastros? ¿O hubo algo más? A veces el horror se cuece a fuego lento, y su olor no se percibe hasta que ya es demasiado tarde. En el corazón de Cunurana Alto, la investigación dio un giro espeluznante cuando las autoridades regresaron a la casa de Wilfredo Rodríguez Quispe. Lo que encontraron allí desafiaría toda lógica. Tras la detención preliminar de Wilfredo y con pruebas que lo vinculaban directamente al crimen de Dina Quispe Choquemamani, aún quedaban piezas sueltas en el caso. Algunas partes del cuerpo de la víctima no estaban entre los restos encontrados en el cerro. Una segunda inspección a la vivienda del sospechoso fue autorizada por orden judicial. Los agentes sabían que algo faltaba y su instinto no se equivocó. El modesto hogar de Wilfredo, hecho de adobe y techado con calamina, no revelaba nada al entrar hasta que llegaron a la cocina. La inspección se centró en esas ollas. Al remover costales y utensilios, los agentes descubrieron varias que, pese al paso de los días, aún conservaban restos sólidos y residuos adheridos con un fuerte olor. Al destaparlas,
el impacto fue inmediato. Lo que parecía un guiso común resultó ser carne humana cocida. Las pericias confirmaron más tarde que los tejidos pertenecían a Dina Quispe Choquemamani. En una de las ollas hallaron fragmentos de piel, tejidos blandos cocidos y trozos óseos pequeños. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a las partes que no se habían encontrado durante el levantamiento del cadáver. Era lo que faltaba. Pero el hallazgo más espeluznante no fue ese. El informe de la autopsia trajo consigo un dato escalofriante. El rostro de la víctima había sido retirado con cortes extremadamente precisos. No había señales de mutilación desordenada, no era furia, era método. El rostro había sido cuidadosamente seccionado como si se hubiera intentado desprenderlo intacto para conservarlo. El rostro se encontraba cercenado de cuero cabelludo, las orejas, el mentón, ¿no? Prácticamente desprendido, ¿no? No hubo señales de improvisación, fue un acto deliberado, frío, sistemático. Durante el examen médico a Wilfredo, otro detalle inquietante salió a la luz. Ambas manos presentaban cortes recientes, pequeños pero profundos, especialmente en las palmas. Los peritos afirmaron que esas lesiones eran compatibles con el manejo prolongado de cuchillos afilados durante un proceso como el desmembramiento. Los investigadores empezaron a construir un perfil, y con cada nuevo dato emergía una verdad más monstruosa. Wilfredo Rodríguez Quispe no solo mató a Dina, también habría cocinado parte de su cuerpo. Y lo peor, existía evidencia de que consumió parte de ella. Aunque las autoridades evitaron confirmar oficialmente el término, en los pasillos judiciales y entre los fiscales, la palabra canibalismo empezó a pronunciarse con cautela. La cocción prolongada, el estado de los tejidos y el ocultamiento selectivo de partes sugerían no solo una intención de desaparecer pruebas, sino un impulso mucho más oscuro. ¿Fue este un intento fallido de ocultamiento o un crimen motivado por impulsos perversos? Los peritajes psicológicos encargados de inmediato al Instituto de Medicina Legal revelaron algo igual de perturbador. Wilfredo presentaba rasgos psicopáticos, con una marcada ausencia de empatía, falta total de remordimiento y una visión instrumental del ser humano. Bueno, el canibalismo es parte de ese primitivismo, es parte de ese estado cavernícola, de ese estado bestia en que ya no hay humanidad, ya no hay racionalidad, ¿no? Ya no hay ética, ya no hay valores. Entonces, la persona ya se comporta como un animal. Los medios, alertados por las filtraciones del expediente fiscal, titularon con frases que parecían sacadas de una película de terror. El carnicero de Cunurana, caníbal andino, el asesino que cocinó a su víctima. Aunque muchos de estos títulos buscaban el morbo, los hechos hablaban por sí solos. El fiscal a cargo pidió prisión preventiva por homicidio agravado con agravantes de sevicia, desmembramiento, profanación de cadáver y posible acto de canibalismo. También se ordenó una evaluación psiquiátrica forense de largo plazo ante la posibilidad de inimputabilidad. Pero para los familiares de Dina ya no había consuelo. Ella no solo fue asesinada, su cuerpo fue destruido, cocido, ocultado y, según todas las señales, también consumido. Fue una violencia más allá del crimen. Fue un acto que rozó los límites de lo humano. ¿Actuó solo por impulso? ¿O este crimen fue el desenlace de una mente perturbada durante años? ¿Pudo haberse evitado? Las autoridades ampliaron las investigaciones en la zona. Se abrió una carpeta para revisar casos antiguos. Y fue entonces cuando surgió una revelación inquietante. En 2013, cuando Wilfredo tenía apenas 18 años, una joven del mismo sector fue hallada sin vida en el interior de su vivienda. Murió a causa de múltiples golpes en la cabeza. El crimen, en su momento, fue atribuido a un robo o posible ataque doméstico. No hubo sospechosos claros y el caso terminó archivado. Ahora, con Wilfredo bajo la lupa, las similitudes, aunque no físicas, sí psicológicas, comenzaron a tejer una teoría aún más perturbadora. ¿Y si ese crimen no fue aislado? ¿Y si en realidad Dina no fue la primera? La idea de que Wilfredo Rodríguez Quispe ya había matado antes, cuando aún era un adolescente, estremeció a los investigadores. La violencia, la cercanía geográfica, el perfil silencioso del sospechoso.
Todo apuntaba que el monstruo había estado latente durante años, y peor aún, no se descartaba la existencia de otras víctimas no descubiertas. La verdad a veces no llega con pruebas, sino con palabras. 3 días después de su detención y tras extensos interrogatorios, Wilfredo Rodríguez Quispe confesó lo que muchos temían. Él había asesinado a Dina Quispe Choquemamani. Yo lo maté. ¿Solito? Sí. ¿Solo lo ha matado? Pero lo que dijo después reveló una oscuridad aún más profunda. Con voz monótona, sin mostrar el más mínimo remordimiento, Wilfredo confesó haber matado a 2 mujeres más, una con una pala, a golpes, otra en la ciudad del Cusco, con un cuchillo. Según él, todas compartían una misma característica. Le recordaban a su madre, una mujer que lo abandonó cuando tenía 5 años. Aquello había dejado una herida emocional que con los años se transformó en odio y obsesión. Un momento pensé en mi madre. Dije que no me quería. Pensé en eso. Toda la rabia que tenía, todo el odio. El crimen contra Dina fue descrito por el propio asesino con detalles escalofriantes. Eran las 5:30 de la tarde y Dina regresaba a su vivienda tras un día normal. Según la confesión, Wilfredo se había escondido entre las pajas, en lo alto de un cerro donde no había casas cercanas. Esperó en silencio, sin moverse, hasta verla pasar. Fue entonces que, desde su escondite, la atacó por la espalda, envolviéndole el cuello con una soga hasta dejarla inconsciente. Arrastró su cuerpo hasta su domicilio. Allí ocultó el cadáver hasta la medianoche, y fue en la madrugada cuando comenzó lo impensable. Desmembró el cuerpo, dispersando algunas partes en el cerro, mientras conservaba otras en su cocina. Lo más perturbador fue lo que revelaron las autopsias. Dina no estaba completamente muerta al momento de ser cercenada. Al día siguiente, como si nada hubiera ocurrido, cocinó partes del cuerpo en una olla metálica. En la escena, la policía halló los restos hervidos, colocados cuidadosamente. Las autoridades también descubrieron un hecho aún más escalofriante. Sí, hubo signos de canibalismo. Según los peritos, faltaban órganos blandos que no fueron hallados en la vivienda ni en los alrededores. Eso, sumado a lo confesado por Wilfredo, confirmó el consumo de partes humanas. Durante la inspección a su habitación, los agentes encontraron películas de terror extremo, entre ellas clásicos como Pesadilla en Elm Street y otras con contenido gráfico de mutilaciones y asesinatos ficticios. Parecía tener una fascinación por los asesinos seriales y el sufrimiento humano. En su celular guardaba textos oscuros. Uno de ellos, en su blog de notas, decía: «Yo soy Santos Codino, The Killer. Hace muchísimo tiempo que no temo a nada. Disfruten su vida mientras puedan». Además, hacía referencia al apóstol de la muerte en Perú, autoproclamándose su siervo fiel. Para los peritos, esta obsesión no era una simple fantasía, era parte de su identidad criminal. Cuando se le preguntó por qué había cortado el rostro de Dina, su respuesta dejó a los investigadores sin palabras. Quise hacer una máscara. ¿Querías sacarle todo el rostro? Sí. ¿Querías hacer una máscara que para ti? Sí. Quería hacerse una máscara con su piel. Según él, la confundía con su madre y necesitaba conquistar ese rostro para siempre. Todo este perfil fue incorporado en el expediente. El Ministerio Público reunió las pruebas. La confesión del acusado, restos humanos en su cocina, cortes quirúrgicamente precisos, herramientas con ADN de la víctima, análisis forenses y psicológicos, mensajes escritos que evidenciaban su mente perturbada. A partir de estos elementos, se le imputaron los delitos de feminicidio agravado, profanación de cadáveres y canibalismo como agravante. Aunque el canibalismo no existe como tipo penal autónomo en la legislación peruana, fue tomado en cuenta como evidencia de extrema peligrosidad. En marzo de 2021, el Poder Judicial de Puno dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de redención de pena. Wilfredo fue internado en el penal de máxima seguridad de Llanamayo, donde permanece hasta el día de hoy.
Wilfredo Rodríguez Quispe nunca mostró arrepentimiento. Durante todo el juicio no derramó una sola lágrima, ni dirigió una palabra de perdón a las familias afectadas. Para él, la muerte era una herramienta de poder, y el rostro de Lina, un trofeo. Con el rostro inexpresivo y la mirada vacía, intentó construir su leyenda de horror, comparándose con asesinos seriales históricos. Pero no fue un monstruo de ficción. Fue real. Caminaba entre la gente, vivía en un barrio cualquiera y mataba en silencio. Dina y las demás víctimas no fueron simplemente nombres en un expediente. Fueron mujeres reales, con sueños, con historias, cuyas vidas fueron destruidas por alguien que decidió abrazar la oscuridad. Hoy, Wilfredo permanece tras los muros de concreto de una celda helada. Allí, entre el silencio y el encierro, su eco criminal permanece como un recordatorio perturbador de lo que ocurre cuando el alma humana se pierde para siempre. Si este caso te impactó tanto como a nosotros, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal Relatos Criminales para conocer más historias reales y documentadas que nos muestran los rincones más oscuros de la mente humana. Activa la campanita para no perderte ningún episodio, y si este vídeo te pareció importante, no olvides dejar tu like y compartirlo. Nos vemos en el próximo caso. Hasta entonces, mantente alerta y no dejes de cuestionar lo que te rodea.